Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Hoy para tratar un tema siempre muy interesante que tiene que ver con el cáncer de mama. Pero hoy es un tema especial específicamente porque tenemos una invitada a quien tenemos mucho cariño porque es una doctora de nuestra clínica, la doctora Carolina Tanco, geriatra de Clínica Meds. Gracias por estar con nosotros, Carolina, y también por querer compartir tu experiencia en un momento que imagino bastante delicado, así que bienvenida. Gracias. Y también Verónica Robert, nuestra psicooncóloga del Centro Integral de Oncología de Clínica Meds, siempre compartiendo con nosotros muchas actividades del Centro de Oncología, así que gracias también por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Carolina, bueno, partamos sabiendo cómo estás, cómo te sientes hoy, cómo estás, cómo te encuentras después de ir pasando todo este proceso de enterarse que tienes cáncer de mama. Bueno, hoy ya estoy más tranquila, ha pasado varios meses. ¿Cuántos, Vero? Que me acompañabas del principio. Como 6 meses o un poquito más. Y bueno, es duro, no les voy a negar a todos los que nos puedan escuchar que es difícil, pero se puede. Y bueno, y uno va pasando distintas etapas también. Hoy en día ya finalicé mi último ciclo de quimioterapia, así que estoy súper contenta. Hasta me dieron un diploma. Así que estoy, bueno, en una etapa que es ya un poco viendo cómo se sigue ordenando este tema. Obviamente cómo vamos a seguir con los controles. No solamente con mi médico tratante, que es el doctor Carlos Regonese, sino también con todo el resto del equipo que ha sido pero muy, muy importante en todo este proceso. Carolina, ¿cómo enfrentaste? ¿Cómo nace esto? ¿Fue un control rutinario que aprovechaste, no sé, las fechas del cáncer de mama o cada año tú lo estás haciendo y fuiste, bueno, voy a aprovechar la instancia, voy a ir a hacerme un chequeo? ¿Cómo te enteras de esta noticia? Claro, yo me estaba haciendo, los controles de rutina y justo en el mes de octubre, Clínica Meds tiene la campaña también, ¿cierto?, detección del cáncer de mama y yo veía estos pendones que decían hasta el chequeo preventivo, incluso el edificio Meds se puso rosado. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Súper lindo. Y yo tomé una foto de eso, entonces después, y bien, quedé dando vuelta y decía, ¿me hago el chequeo o espero? Porque típico que uno dice, ¿para qué? Si calzaba un año. Claro, me siento bien, no siento nada. Y bueno, incluso el último día fue que pedí la hora. Y voy, y claro, y me encontré con esta noticia que fue un notición, que fue un shock heavy, y que de entrada, en mi caso, ya en la ecografía se veía que había en el fondo presencia de 2 tumores que eran evidentemente cancerígenos, digamos. Y yo creo que algo que fue cardinal analizándolo, aunque todavía no ha pasado tanto tiempo, para mí no ha pasado tanto tiempo, fue que desde el día 1 del diagnóstico, que fue cuando me hice el chequeo preventivo, sentí como mucho respaldo en, ya, esto hay que tratarlo ahora, o sea, hay que tratarlo con urgencia. Y porque en la medida que se trata a tiempo y de manera personalizada, que esto es algo súper importante, que yo creo que muchos pacientes oncológicos no saben, sobre todo a lo mejor cuando a uno le toca esto del cáncer de mama, es que te desayunáis porque eres una persona activa, joven y que no tienes preexistencia, o sea, no comulgas con otras enfermedades en tu vida, te dicen no. Y te toman de la mano y te dicen, ya, esto hay que hacerlo por este camino y hay que hacerlo rápido y estos son los pasos certeros a seguir. Entonces yo creo que eso es, gané un tiempo precioso que en otro lugar y a lo mejor en otras condiciones no estaría hablando ahora tan bien, digamos. Vero, ¿y cómo se trabaja esto desde la parte psicológica? Porque, como decía Carolina, es una noticia que te golpea, que uno obviamente nadie lo espera. Fuiste a un chequeo rutinario y voy a aprovechar el mes del cáncer y
y te llega esta noticia. ¿Cómo lo enfrentan ustedes también de la parte psicológica con el paciente? Y imagino que debe ser bastante duro con la experiencia que tú tienes tratando muchos pacientes de este tipo. Y no solamente cáncer de mama, sino que muchos otros tipos de cáncer que llegan al Centro de Oncología de Clínica Mets. Sí, bueno, todo tipo de cáncer. La verdad es que lo trabajamos acompañando mucho desde el principio. O sea, porque tal como dice la Carolina, en un principio es un shock tremendo. Hay mucha incertidumbre, mucho miedo. Entonces esto de que desde el principio te tomen de la mano o te guíen un poco, te acompañen en todo momento es crucial, sobre todo al principio. Bueno, durante todo el tratamiento, pero al principio es muy importante. Y ahí, bueno, en un principio nos encontramos nosotros con la Carolina, con la enfermera. Una vez que el doctor le dio el diagnóstico, ahí nos encontramos con la enfermera que después la acompañó durante todo el tratamiento, y ahí vimos un poco acompañándole, normalizándole lo que le pasaba, validando un poco sus sentimientos, porque en verdad es un proceso no solo físico, sino que también emocional, y un proceso de adaptación. O sea que en el fondo ella se tiene que ir adaptando no solamente al diagnóstico de un cáncer de mama, sino que al posible tratamiento. Todo es nuevo, desde ponerse un catéter, desde estar hospitalizada. Hay muchos pacientes que nunca han estado ni siquiera en un pabellón. Entonces, es mucho la compañía en todo ese momento. De repente ya, una vez que empiezan los ciclos y empieza como la adaptación a todo esto, se empieza a volver un poco más fácil y un poco más, hay un plan para adelante, entonces empieza un poco más de alivio. Pero al principio es bien importante el acompañamiento y bueno, durante todo el tratamiento también. Y esa red de apoyo no solamente con el equipo de profesionales, de la familia y amigos, ya vamos a abarcar un poquito más con Carolina, pero también me imagino que ese es su entorno al que también ustedes se acercan, a la familia, quizás a las amistades también, para guiarlos. ¿Cómo debe ser también el apoyo hacia el paciente? Claro, en general el primer acercamiento es con el paciente y algún familiar cercano que está ahí acompañando, pero después hacemos una intervención con la familia, hacemos un acompañamiento con la familia, con el entorno más cercano, con el que necesite, porque la idea es que la paciente, en este caso ella, transite por este proceso de la forma más amable posible. Entonces, si hay que intervenir con la gente que sea necesario, se interviene con el que sea necesario. ¿Y cómo recibiste ese apoyo también, Carolina? No solamente del equipo de profesionales, independiente que seas también colaboradora nuestra y seas una doctora de nuestra institución, esa red de apoyo de la familia, de los amigos, porque es un miedo que te empieza a afectar también, me imagino. ¿Tuviste esa red de apoyo importante también? Sí, la tuve. Pero ahí te das cuenta que hay mucho desconocimiento de lo que es como vivir porque en el fondo es esto, es vivir con el cáncer, que al final, al principio es tu enemigo, pero después se va haciendo un poco tu amigo, y aprender un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, bueno, yo no era una gran fumadora, pero lo voy a confesar, igual me fumaba mis puchos socialmente, que no sé, no es pecado, pero tú tienes que entender que en realidad no hay cigarro bueno. Y en realidad yo se lo decía a los pacientes, pero muchas veces uno no lo practica tanto en la vida privada. Igual es verdad. Incorporar la actividad física, por ejemplo, estas cosas que siempre hablamos. También mejorar la alimentación. En general los médicos nos saltamos a veces comidas, no podemos hacerlo todo así como muchos de ustedes les puede pasar en su vida cotidiana, pero ahí uno se da cuenta que hay una cabida, un espacio de mejora. Y también el entorno de a poco va entendiendo que en el fondo todos tienen que subirse al carro de la vida sana y de la salud. Y así como hay gente que se va quedando al lado tuyo acompañándote, también hay gente que se va. Eso igual es verdad. Es un cambio de vida fuerte, digamos. Yo creo que potente. Qué duro eso. Sí. Es que lo que dice la Carolina es cierto. O sea, hay en este proceso muchas veces uno pensaría que hay gente que va a estar siempre y no está. Y a veces te sorprendes de gente que nunca habrías pensado que iba a estar en este proceso y está. También. Entonces eso también es una pérdida, porque aquí
no solamente los pacientes viven la pérdida de estar saludable, de que la mamografía y la ecografía salieron bien, sino que viven una pérdida de la tranquilidad, del bienestar, y también muchas veces pérdida de gente que pensaron que iban a estar a su lado y no están. Y eso implica un proceso emocional de duelo y también adaptarse a esta, como dice la Carolina, esta nueva vida. Claro. Que a veces con gente que nunca pensaste que iba a estar a tu lado y que está. ¿Comenzaste a ver la vida de manera distinta? Quizás algo que para ti era tan rutinario, decir, tengo que hacer un quiebre, como alguna manera lo señalaba, de quizás la alimentación, de hacer actividad física, quizás antes no la hacías tanto. ¿Cómo fue ese cambio del día a día que tuviste desde que recibí la noticia a cómo nos fuiste enfrentando en el proceso? Yo creo que una de las cosas cardinales fue como entender que hay que valorar y vivir puede sonar un poco cliché, el día a día como con mucha gratitud y con mucha presencia. Porque a veces uno posterga cosas para mañana, voy a saborear incluso este helado, este vaso con agua, o agradecer que tengo un nuevo día de vida, sin dolores físicos, con buena salud, digamos, que puedo ver a mis seres queridos. O en mi caso, practicar mi profesión, que siempre ha sido una motivación vital, un propósito vital para mí. Lo daba como todo por sentado. Y cuando no hay salud, no hay nada por sentado. En el fondo es como hacer presente la hora, habitar el ahora, pero como con conciencia, sin angustia tampoco. Y entonces eso te permite distinguir más nítidamente, y que lo hemos hablado harto con la Vero, lo que es realmente importante en la vida, lo importante de lo que no es tan importante. A veces hay cosas que parecen urgentes, pero no son tan importantes en la vida. ¿Cómo golpea ese tipo de situaciones? Pero no, de repente algunas cosas que uno dice o lo afectan, claro, ser tan sencillo, pero decir, bueno, hay gente que está pasando momentos complicados, la salud, y empezar a ver la vida de manera distinta, y eso también hay que trabajarlo con el paciente, porque el paciente, me imagino, se empieza a hundir, se empieza a afectar porque me tocó a mí, porque quizás no tuve el control antes. Sí, no, lo que dice la Carolina es cierto, dar gracias, el vivir el día. Yo siempre le digo a los pacientes, cómanse la alcachofa por hoja, porque hojita por hojita, el día a día, y ojalá nunca se los olvide después del tratamiento, porque en el fondo es fácil olvidarse, y en verdad, en la medida que uno agradece cada día, lo que dice la Carolina, agradece no tener dolores, agradece también agradecer el poder tener un tratamiento que hacer, dar gracias. Contar con un equipo más multidisciplinario es súper importante. Contar con un equipo, contar con ayuda, yo creo que es importante, y lo que es cierto, o sea, a veces con esta enfermedad se aprende a que hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas que no son tan importantes. Y a veces nos quedamos en las pequeñeces, claro, y no disfrutamos, y los días pasan. Sí. Y esta enfermedad, el golpe que te pone es que te pone al límite. Aunque sea, en este caso, un cáncer descubierto a tiempo, donde los tratamientos fueron más bien preventivos, igual te golpea, igual te pone al límite. ¿Cuánto ayudó el hecho de seguir trabajando? Porque te veíamos también estar con los pacientes, imagino esa conversación, porque además de alguna vez los pacientes te empezaron a ver distintas y preguntaban, me imagino, ¿cuánto ayudó también a llevar este proceso el no quedarse en la casa a darle vueltas y ya voy a seguir el tratamiento, pero no voy a estar? El trabajo me ayuda, me sirve, esa experiencia para los pacientes, porque tú también eres la parte de geriatría, sabes, personas mayores. ¿Cómo fue ese aporte, de alguna manera, de seguir en tu trabajo con los pacientes tratándolo también? Bueno, ahí yo le pedí el consejo a la Vero, a todo el equipo, lo conversé también con mi jefe de geriatría, y para mí fue realmente un puntal poder sentirme útil, seguir sintiéndome útil, porque como decía la Vero, esto es un duelo, realmente es un duelo. Al principio lloráis, pataleáis, pasáis por periodos de rabia y te sientes confundido, y van pasando los meses, pero sin embargo cuando venía acá y podía ver a mis pacientes en la medida también de mi fuerza, o sea,
en ese sentido también hubo full apoyo acá en la clínica de poder flexibilizarlo y tomarme más tiempo también con ellos, y poder empatizar desde lo que siente un enfermo o desde lo que siente y lo que es ser paciente. Me permitió entenderlos mucho mejor y ser también mucho también más, tal vez podríamos decir, humana en el relacionamiento. No solamente dar buenas terapias médicas, sino también explorar un poquitito más con ellos de cómo se sienten, cómo han vivido también su enfermedad, las distintas enfermedades en este caso que aquejan a las personas mayores. Entonces a mí me daba fuerza y era un verdadero compartir. Yo le decía, oiga, mire, yo hoy día tengo este dolor. Ah, sí, a mí también me duele acá. Entonces también eso los insta a ver que efectivamente estamos todos en este mundo y estamos expuestos a padecer enfermedades. Y te hizo ver también de alguna manera decir tú, bueno, soy más resiliente, pero detectaste situaciones que decías, oye, pensé que quizás no la podría afrontar. Te hizo sacar fuerzas distintas, de fuerza de otros lados de alguna manera para seguir adelante y tú decís, oye, quizás no era capaz de esto. ¿Lo viviste así? Sí, un poco en algún minuto pensé que a lo mejor no, sobre todo en los ciclos de quimio. Quise tirar la esponja varias veces, pero ahí el equipo igual te dice no y te anima y te dice ya, tenéis que completar en el fondo el tratamiento, que es muy importante para el pronóstico. No, yo de verdad, o sea, habían, y ahí en ese sentido también enfermería con la enfermera guía que te toca, que te llama, te escribe y te dice, oye, acuérdate que te toca la quimio, mañana te estamos esperando, no te dejan, no te sueltan. Y yo realmente agradezco mucho eso de tomarte de la mano, porque en el fondo en este duelo uno quisiera ojalá dejar todo y no estar padeciendo esto. Pero y eso, lo que contaba Carolina, me imagino de pasar muy seguido, o sea, como decir, no, es que no quiero más, o sea, y ahí tienen que estar ustedes, el equipo completo, la enfermera, tú como psicóloga, el médico de cabecera, este equipo también multidisciplinario, nutricionista, me imagino también. No debe ser menor la situación que nos contaba Carolina de decir, no quiero más. No, o sea, pasa mucho y además que son tratamientos muy agresivos, muy fuertes, donde se produce mucho cansancio, mucha fatiga, neuropatía, ¿no es cierto? Una sensación de mucha vulnerabilidad, pero claro, llega de repente un par de ciclos que no quieren más. Entonces, uno entendiendo lo que pasa, empatizando, hay que ayudarles muchas veces a terminar, porque uno sabe que en el fondo son tratamientos que tienen ciclos programados y que hay que terminarlos para que el tratamiento funcione. Pero es muy entendible que no quieran más. Por eso que también la actividad física, por ejemplo, es muy importante para el cansancio, y la alimentación y muchas cosas que uno les recomienda, pero no por eso no viene esta fatiga, y además que un cansancio mental también, o sea, de tener que venir a hacerse los exámenes, tener que venir al médico, tener que hospitalizarse, es un estrés constante. ¿Y qué pasa después? Porque estamos en la etapa que con Carolina ha estado saliendo, afortunadamente va muy bien con su tratamiento, pero ¿qué pasa después? ¿Al año? ¿A los 2 años? ¿Qué sigue después con el paciente? Y que nos puede servir de experiencia a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Sí, bueno, después también se genera una sensación de mucha vulnerabilidad porque... y además a veces hay pacientes que tienen como una sensación como de abandono, porque como están tan acostumbrados a estar tan monitoreados por el grupo de enfermería, por el médico, por el psicólogo, por tanta gente, y de repente, pum, vuelve a su trabajo, vuelve a su vida normal. Muchas veces es otro proceso de adaptación, muchas veces también los pacientes viven un proceso emocional importante, muchas veces hacen recién los síntomas del duelo que no hicieron al principio, los hacen en esta etapa, entonces también necesitan mucho apoyo, porque también, piensa tú, en el caso de la Carolina ella siguió trabajando, pero igual hoy día viene, y ahí nos podrías contar después tú, una reinserción en todos los ámbitos, pero ya con un cáncer a cuestas. Claro. Y mucha gente que dejó de trabajar tiene que reinsertarse a nivel laboral y eso a veces les cuesta, porque
hay distintos tipos de trabajo, o sea, no hay trabajos con tanta flexibilidad, la fatiga sigue, la neuropatía muchas veces sigue, molestias en general todavía siguen y se demoran a veces 6 meses en pasar y a veces pasan varios meses. Entonces los pacientes, hoy día estamos al debe, nosotros yo creo que como país, en el seguimiento post-cáncer. Aquí en la clínica estamos tratando de implementar un programa con cáncer de mama en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama después, porque sabemos que después pasan muchas cosas, todo el tema de la sexualidad, reinventarse nuevamente en ese tema, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel laboral, pasan muchas cosas muchas veces, entonces sí, los pacientes necesitan mucho apoyo y ahí estamos nosotros también, obviamente. Como Centro Integral, Carolina, ya estamos terminando este espacio, ha sido muy interesante, yo creo que para quienes lo están viendo y escuchando, conocer tu testimonio de cerca siempre es muy válido, para quizás también los que te conocemos, que trabajamos acá y saber que estás saliendo adelante y nos pone muy contentos, muy orgullosos. Tienen las cámaras para hablar con la gente que no se descuide, que porque me siento bien no ir al médico, hacer los chequeos, no esperar al mes del cáncer de mama para ir a hacer... Sí. Todos los años haces un chequeo, después de cierta edad también de las mujeres 40 o 45 años me imagino, ver lo que es lo habitual. A partir de los 40, sí. Todo para que bueno, la gente te escuche. Decirles que es importante hacerse los chequeos por cáncer de mama. En mi caso yo no tenía antecedentes tampoco como de directo, claro, que uno siempre dice, ay no, o esta creencia popular. Y bueno, hacerse los chequeos preventivos, y realmente es importante que si algo aparece, no dejarse estar y confiar y buscar los mejores profesionales. Yo voy a dar aquí estoy full camiseteada, pero también porque mi experiencia como paciente fue increíble. Y yo sé que si hubiese sido en otro centro, tal vez incluso me hubiese negado a avanzar más en algún tipo de tratamiento, porque viene la negación y qué sé yo. Y cuando uno es paciente, confiar en el médico tratante, confiar en el equipo tratante y permitirse sentir también, que eso es algo súper importante, porque toda la vida se pone un poquito en pausa y uno, bueno, inevitablemente hace análisis entonces, bueno, cómo uno está parado, digamos, en la vida en el minuto que te tocó vivir el diagnóstico. Así es que eso, no se dejen estar, sobre todo le hago un llamado ahí a todas las mujeres que me están escuchando y, bueno, hacerse los chequeos preventivos. Gracias, Carolina. Bueno, agradecer un capítulo especial, distinto, que queríamos abordar con el testimonio de una paciente, de una doctora, de alguien relacionada con el área de la salud. Así que gracias a ambas, Carolina Tanco por estar con nosotros en este podcast, y a la Vero Robert, que ya siempre muy cercana con nosotros, con el equipo. Así que agradecer también a todo el equipo del Centro de Oncología Integral de Clínica Metz. Gracias por su compañía y nos reencontramos en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz. Que esté muy bien. Clínica Metz presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.